Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de repaso de las noticias más destacadas de las últimas horas, poniendo el foco en Oriente Medio. La advertencia por parte de Estados Unidos habla de consecuencias catastróficas en un momento en el que el foco está puesto también en SpaceX. Enseguida les contamos los últimos detalles en torno a este lanzamiento inminente por parte de la empresa de Elon Musk, mirando también a Alemania, que refuerza sus controles migratorios, refuerza sus fronteras en un momento en el que además los ojos están puestos en Estados Unidos en el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Miraremos también a un ataque masivo de Ucrania en Rusia. Ojo, se habla de hasta 145 drones. Se habla además de que han llegado a las afueras de Moscú. La primera muerte en Moscú, se habla de un niño que ha fallecido en estos ataques, como decimos, con drones por parte de Ucrania, en un momento en el que además Ucrania está advirtiendo a Irán por el posible envío de misiles balísticos a Rusia. Empezamos mirando a Estados Unidos. Les contamos declaraciones por parte de un funcionario estadounidense. Dice que una guerra en toda regla entre Israel y Hezbollah en el Líbano podría tener consecuencias catastróficas e imprevistas, lo que apuntaba un alto funcionario estadounidense en la cumbre del diálogo Oriente Medio, Estados Unidos, en Washington, D.C. este lunes. Dice, literalmente, existe la idea de vamos a la guerra y luego destruiremos todos los misiles que tiene Hezbollah y todo estará bien. Dice, no es tan simple, no hay una solución mágica, no se puede aniquilar al otro bando. Al final de la guerra, Israel puede pagar un alto precio y no lograr sus objetivos, es lo que apuntaba el funcionario citado por el periodista israelí Barak Ravid, al tiempo que recomendaba una solución diplomática en lugar de militar para calmar las tensiones fronterizas. Dice que no hay guerra en condiciones de laboratorio, que no es un juego. No duda, dice, de las capacidades de las FDI, pero tenemos que pensar en el hecho de que habrá graves consecuencias para ambas partes. Así hablaban en el segundo día de la conferencia de 2 días en Washington, presidida por 2 exaltos funcionarios de la administración estadounidense. Y en Israel, el ejército israelí ha atacado en la madrugada de este martes un campamento de tiendas de campaña designado como zona humanitaria cerca a Yan Yunis, en el sur de Gaza. El ataque se ha saldado con más de 40 muertos y más de 60 heridos, según los informes de funcionarios de la franja controlados por Hamas, recogidos por la prensa local. Un portavoz de la Unidad de Defensa Civil de Hamas, citado por la agencia de noticias SIJA, vinculado al grupo islamista, ha dicho que familias enteras fueron tragadas bajo montañas de arena en el ataque, que dejaron enormes agujeros en el suelo. Carecen además los rescatistas del equipo para excavarlos. En tanto, Israel justificó el ataque con aviones de combate, aduciendo la presencia de miembros de Hamas en la zona, una versión que el grupo islamista negoció a través de sus canales oficiales. Dice que las acusaciones de la ocupación sobre la presencia de combatientes de la resistencia son una mentira descubierta, es lo que afirmaba Hamas en un mensaje comunicado en Telegram. También miramos a la ONU. En este caso, el secretario general Antonio Guterres ha mostrado su preocupación ante la opción de una mayor escalada de las tensiones en Oriente Próximo tras una serie de bombardeos de Israel sobre Siria, que se han saldado con 18 muertos, entre ellos 4 civiles y 32 heridos. A Guterres le sigue preocupando y mucho la perspectiva de una mayor escalada de la violencia en lo que ya es una región muy inestable, y eso es quedarse corto. Vuelve a hacer un llamamiento a la prudencia. Dice que cualquier error de cálculo podría desembocar en más violencia, en un conflicto más amplio. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha afirmado este martes que todavía no se ha alcanzado un alto el fuego en la franja de Gaza porque la intransigencia de Israel va acompañada de una impunidad total y sus acciones no tienen consecuencias. Decía Borrell, casi lo logramos, pero no logramos una tregua. Y esto es muy sencillo, porque quienes libran la guerra no tienen ningún interés en ponerle fin. Dice Borrell que están fingiendo cada vez menos, porque su intransigencia va acompañada de una impunidad total y sus acciones no tienen consecuencias. Es lo que denunciaba Borrell en una rueda de prensa en El Cairo. El diplomático español advirtió de que las violaciones flagrantes del derecho internacional siguen siendo ignoradas por Israel, al tiempo que recordó que la Unión Europea ha apoyado incondicionalmente los esfuerzos de mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos por un alto el fuego en Gaza, algo que se ha anunciado tantas veces sin éxito. También miramos al Mar Rojo, y es que los hutíes aseguran este martes haber derribado otro dron MQ-9 Reaper de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando llevaba a cabo actos hostiles en el espacio aéreo de Yemen, apenas 2 días después de anunciar el derribo de otro de estos aparatos en el país. El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sarea, ha indicado que el aparato ha sido derribado en la provincia de Saada, agregando que es el 9º de este tipo derribado por el grupo desde el 7 de octubre de 2023, la fecha de los ataques de Hamas en Israel. Dicen los hutíes que el aparato es el 9º de este tipo que derriban las Fuerzas Armadas durante la batalla de la conquista prometida y la yihad sagrada en apoyo a Gaza. Es lo que anunciaba el propio Sarea a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
Y en Corea del Norte miramos a palabras por parte de Kim Jong-un. Dice que van a perfeccionar sus fuerzas nucleares en aras de la preservación de la seguridad nacional y que aumentará el número de sus armas de este tipo en progresión geométrica. Es lo que declaraba este lunes el líder del país durante su discurso con motivo del 76 aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea del Norte. El dirigente dijo que la nación asiática es un estado responsable en materia de armas nucleares y que sus arsenales son únicamente para la defensa propia y no suponen una amenaza para nadie. Decía Kim Jong-un que la imprudente expansión del sistema de bloques militares liderado por Estados Unidos y su desarrollo hacia el carácter de un bloque militar basado en armas nucleares ha hecho que el ambiente de seguridad militar en torno a Corea del Norte se acerque como una grave amenaza. Pendientes también de Pedro Sánchez, está de viaje por China. Dice además que es un socio económico clave para España. El principal país del continente asiático es, según Sánchez, un país en el que sus dos economías van en crecimiento sostenido y con capacidad para integrar más y mejor sus cadenas de valor. Dice Sánchez que apostan por la apertura y que quieren más comercio e inversiones. Además habla de que quiere una Unión Europea y China abiertas al mundo, más allá de las realidades geopolíticas y geoeconómicas. Añade que apuestan por un diálogo honesto para reconducir tensiones que en gran medida parten por aranceles a vehículos eléctricos chinos. España aboga por una solución negociada para desarrollar unas relaciones comerciales equilibradas y evitar una escalada de tensiones que no beneficie a nadie. Porque China es un socio económico clave para España, el principal del continente asiático. Lo es hoy y las perspectivas son muy alentadoras, porque las nuestras son dos economías con un crecimiento robusto, sostenido, altamente complementarias y con una capacidad para integrar más y mejor sus cadenas de valor. España apuesta por una relación con China basada en la apertura y queremos más comercio e inversiones con China. Queremos también una Unión Europea y una China abiertas al mundo, más allá de las realidades geopolíticas y geoeconómicas. Por esa razón, apostamos por el diálogo honesto para reconducir tensiones existentes que en gran medida son resultado del anuncio de la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos. ¿Y qué es lo que proponemos desde España? Lo que propugnamos, en definitiva, es una solución negociada y acordada en el marco de la Organización Mundial del Comercio que ayude a desarrollar unas relaciones económicas equilibradas, justas y que evite cualquier tipo de escalada comercial que no beneficiaría a nadie. Y de España pasamos a Alemania. Les contamos que va a introducir controles temporales a lo largo de todas sus fronteras terrestres, mientras el gobierno intensifica su respuesta a los llamamientos de que tome un enfoque más duro frente a la inmigración irregular. La ministra del Interior, Nancy Faeser, defiende que la medida, una extensión de los controles existentes en las fronteras con 4 países, está diseñada para restringir aún más la inmigración irregular y proteger a Alemania de los graves peligros que plantean el terrorismo islamista y el crimen grave. Las nuevas medidas entrarán en vigor el próximo lunes y, según la ministra, van a permitir a las autoridades rechazar a personas en la frontera de una manera efectiva y compatible con la legislación europea. Algunos políticos del Partido Verde, que forma parte del gobierno de Scholz, han mostrado su preocupación y creen que el beneficio que va a reportar será inferior que el daño que ocasionarán a Europa y el sistema Schengen. Las leyes de la Unión Europea que rigen el espacio Schengen sin fronteras del bloque permiten a los gobiernos introducir controles fronterizos temporales por motivos de seguridad. Los controles pueden renovarse cada 6 meses. Y hablamos también de este lunes, donde por fin llegaba la propuesta de largamente esperada por parte de Draghi. El plan del exjefe del Banco Central Europeo para salvar la economía prevé disparar las inversiones, defendía la emisión de deuda conjunta y elevar la inversión anual al 5% del PIB, abriendo la puerta a una nueva emisión de deuda conjunta, más de 800.000 millones de euros anuales para no quedarse atrás, tanto de Estados Unidos como de China. Defendía Draghi la emisión de deuda común para no quedarse atrás, diciendo que Europa no debe dejar escapar a los unicornios, a la innovación y a la alta tecnología, denunciando la alta burocracia y la legislación que impide avanzar. Subrayaba a Draghi que, si se siguen estas recomendaciones, Europa se enfrentará a una agonía lenta, y para los incrédulos denunciaba que si no es tan evidente es porque la población se desploma. Hagan ustedes esto o la agonía será lenta, más bien. Piénsenlo ustedes.
Un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánto dinero tienen las familias europeas comparando con las familias de Estados Unidos? Los ingresos verdaderamente a disposición en los últimos 15-20 años en Estados Unidos han aumentado 2 veces más que en Europa. Y podría seguir citando distintos parámetros. Va a ser una agonía lenta. Y piensen ustedes en lo que decía al principio. La población está reduciéndose. En 2040, 2 millones de trabajadores al año desaparecerán del mercado laboral. Vamos a ser una sociedad que fundamentalmente va encogiéndose. La impresión de muerte súbita pues se ve mitigada por el hecho de que somos cada vez menos. Así que el pastel, que cada vez es más pequeño, lo estamos repartiendo cada vez entre menos personas. Por eso no nos damos tanto cuenta del drama que estamos viviendo. Y del drama de Europa pasamos a la empresa de Elon Musk, a SpaceX, que ha lanzado su misión Polaris Dawn, en la que se va a realizar el primer paseo espacial de la compañía. La nave espacial Dragon de la empresa fue enviada a la órbita terrestre baja en un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, con 4 civiles a bordo. La tripulación está encabezada por el empresario multimillonario y consejero delegado de Shift4, de Jared Isaacman, y cuenta además también con 2 empleadas de SpaceX como Sarah Gillis y Anna Menon, así como el teniente coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, Scott Pottit. Dicen además que Polaris Dawn va a viajar a una altitud de 1.400 kilómetros. Intentará el primer paseo espacial comercial desde Dragon, probará las comunicaciones basadas en el láser Starlink y llevará a cabo una amplia gama de investigaciones en microgravedad antes de regresar a la Tierra y amerizar frente a la costa de Florida, es lo que declaraba SpaceX antes del lanzamiento. Este lanzamiento se produjo tras varios atrasos debido a condiciones meteorológicas desfavorables. Hoy además todos los ojos puestos en Filadelfia, en Pensilvania, donde se va a convertir en el centro del escenario cuando Kamala Harris y Donald Trump se enfrenten en un debate televisado muy esperado que podría pesar mucho en las elecciones de noviembre. Ambos, que nunca se han conocido en persona, se van a enfrentar eso de las 9 p.m., eso de la 1 en España, en un debate de 90 minutos organizado por ABC News. La policía se prepara para las protestas y los grupos pro-palestinos indignados por el continuo apoyo de Harris a Israel planean manifestarse hoy. Se han levantado además barricadas cerca del Centro Nacional de la Constitución en lugar de este debate, impidiendo el acceso a la zona histórica que incluye la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia, donde se firmó la Constitución de Estados Unidos. Y precisamente mirando a Estados Unidos nos hacemos eco de declaraciones por parte del portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Ha afirmado este lunes que los supuestos envíos de misiles balísticos de Irán a Rusia son perjudiciales tanto para Ucrania como para Oriente Próximo, si bien ha asegurado que no puede confirmar estos informes. Decía literalmente: no puedo confirmar los informes de que la transferencia se ha producido. Cualquier disposición de ese tipo de tecnología, dice, no solo tendría un efecto perjudicial sobre la capacidad de los ucranianos para seguir defendiéndose, sino que podría tener efectos igualmente perjudiciales en Oriente Próximo. En ese sentido, ha destacado el cada vez mejor programa de misiles balísticos iraní, que además se podría haber beneficiado de estos envíos mediante una asociación con Rusia que precisamente le permita mejorar aún más sus capacidades, algo que considera como un resultado peligroso debido a las acciones desestabilizadoras de Teherán en la región. Pendientes precisamente de Rusia, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, les contamos un ataque masivo, la primera muerte que se produce en Moscú. 2 minutos, se lo contamos enseguida en Voces Televisión. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo.
Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ya estamos de vuelta a Negocios Televisión, pendientes del conflicto en Ucrania, pendientes también de la llegada de Edmundo González a España. Ojo, porque acabamos de conocer que el Congreso va a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras el apoyo del PNV. La proposición de no ley del PP va a salir adelante este miércoles con el respaldo de Vox, los nacionalistas vascos y Coalición Canaria. El Partido Nacionalista Vasco va a respaldar este miércoles con sus 5 votos en el Congreso la proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a reconocer ya a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio y, por tanto, presidente electo de Venezuela. Los votos del PNV son imprescindibles para que la proposición no de ley presentada por el PP y que esta misma tarde se debate en el Congreso salga adelante. Salvo cambios imprevistos de última hora, mañana, cuando la iniciativa se vote, va a recabar el apoyo de los populares con 137 votos, el de Vox con 33, el de UPN y Coalición Canaria con 2 votos y el del PNV con 5 votos. En total son 177 diputados que superan la mayoría absoluta y darán luz verde a la iniciativa. No obstante, la aprobación de esta proposición no de ley, aunque implica de facto un mandato que el Congreso envía al Gobierno, puede ser obviada por el Ejecutivo. Se trata pues de una medida simbólica más que de un paso con resultados efectivos, pero que sin duda es muy importante para la oposición al régimen. Muy pendientes de este debate precisamente sobre la cuestión de Edmundo González, sobre su reconocimiento como ganador de las elecciones en Venezuela. Mañana la votación. Y mientras tanto, miramos al conflicto en Ucrania. Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron la pasada noche 144 drones ucranianos en diversas regiones de Rusia, 20 de ellos en las afueras de Moscú, donde una mujer murió y otras 3 personas resultaron heridas a consecuencia del ataque, según informan hoy las autoridades locales. Dicen literalmente que murió una mujer de 46 años. Con anterioridad se había informado de la muerte de un niño de 9, pero no se confirmó. Es lo que escribía en su canal de Telegram el gobernador de la región de Moscú, Andrei Borovev, que añadió que 3 personas heridas tuvieron que ser hospitalizadas. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, sobre la región de Moscú, las defensas antiaéreas abatieron en la noche 20 drones, un ataque que obligó a suspender las operaciones en 3 aeropuertos de la capital rusa. La Agencia Federal Rusa para la Aviación Civil levantó la suspensión que fue implantada poco después de medianoche, obligando a dirigir a otros aeropuertos 48 vuelos a eso de las 7:58 hora local. Precisamente estos 3 aeropuertos, Domodedovo, Sukovsky y Nukovo de Moscú, han reanudado sus operaciones normales después de que los vuelos se suspendieran este martes para garantizar la seguridad tras los ataques con drones de Ucrania. Es lo que apuntaba la aviación rusa, la autoridad de aviación rusa, en la aplicación de mensajería de Telegram. Les contamos también que buques de guerra rusos y chinos comenzaron este martes ejercicios como parte de lo que Moscú dijo fue una importante serie de ejercicios navales que se van a extender desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 4 buques de guerra chinos y un buque de suministro se unieron a barcos rusos en la bahía de Pedro el Grande al sur de Vladivostok para realizar ejercicios para defender las comunicaciones marítimas y las áreas de actividad económica marítima. Dijo que esos ejercicios eran parte de maniobras mucho más grandes que involucraban a más de 400 buques de guerra submarinos y buques de apoyo rusos y que se desarrollarían hasta el 16 de septiembre en los océanos Pacífico y Ártico y en los mares Mediterráneo, Báltico y Caspio. Hablamos también del exministro de Defensa y actual secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Ha afirmado este martes que hasta que los militares ucranianos no sean expulsados del territorio ruso no habrá ninguna negociación de paz
con Kiev. Decía literalmente, hasta que no echemos a los militares ucranianos de nuestro territorio, nosotros naturalmente no vamos a celebrar ninguna negociación con ellos. Es lo que apuntaba en una entrevista con el canal Rosilla 24 de la televisión estatal rusa. Que fuera titular de defensa hasta mayo de este mismo año se refería a la ofensiva que lanzaron hace poco más de un mes las tropas ucranianas contra la región de Kursk, donde se habrían hecho con el control de cerca de un centenar de localidades. Según Zelensky, decía Shoigu, nunca hemos negociado con terroristas ni vamos a negociar. Señalaba que las fuerzas ucranianas querían tomar la central nuclear de Kursk con fines terroristas, algo que la agencia nuclear rusa, Rosatom, ya denunció la semana pasada. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan su avance en el frente oriental ucraniano mediante la captura de Memrik, al este de la ciudad de Prokhorovsk, según informaba el Ministerio de Defensa ruso. Ucrania, por su parte, no ha hecho mención en los informes del Estado Mayor de la aldea, que se encuentra en el sector más disputado del frente. Moscú ha señalado la captura de Memrik en uno de sus informes diarios, asegurando que las fuerzas rusas habían causado pérdidas para las tropas ucranianas en al menos otras 2 aldeas cercanas y repelían 8 ataques enemigos en la región de Donetsk. Por su parte, las defensas aéreas ucranianas derribaron en la madrugada de este martes 38 de los 46 drones kamikazes Shahid lanzados por Rusia contra el territorio de Ucrania, es lo que informa la Fuerza Aérea ucraniana. Rusia también ha lanzado en las últimas horas contra Ucrania un misil Iskander-M y otro misil Kh-31P que no pudieron ser interceptados por las defensas ucranianas, según el parte de la Fuerza Aérea. Las defensas aéreas activaron durante el ataque en las regiones ucranianas de Kiev y Chernihiv, también, por ejemplo, en Poltava, en Sumy, Kharkov, en Mykolaiv, Odessa y Gerson, o en Zaporilla, en el sureste. Este nuevo ataque nocturno ruso con Shahid coincide con uno de los mayores ataques ucranianos contra el territorio ruso de toda la guerra, en el que las defensas rusas, como les contábamos, habrían derribado 144 drones ucranianos de madrugada sobre el territorio de Moscú y otras regiones del país. Y mirando Ucrania, les contamos que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado la convocatoria este lunes del encargado de negocios en funciones de Irán en Ucrania para trasladarle una severa advertencia por las informaciones sobre el suministro de misiles balísticos iraníes a Rusia. Mosegar ha recibido una severa advertencia de que la confirmación del suministro de armas balísticas por parte de Irán a Rusia tendría consecuencias devastadoras e irreparables para las relaciones bilaterales entre Ucrania e Irán. Es lo que apunta un comunicado oficial. El gobierno ucraniano ha manifestado en concreto su profunda preocupación sobre las informaciones sobre el posible suministro de misiles balísticos por parte de Irán a la Federación Rusa. Financial Times ha publicado, citando fuentes ucranianas, que Irán ha enviado más de 200 misiles balísticos de corto alcance FAD-360 a Rusia y que el cargamento ha llegado esta misma semana al Mar Caspio. Estos proyectiles tienen un alcance de 120 kilómetros y podrían ser usados por Rusia para atacar la infraestructura ucraniana y ciudades del norte del país cercanas a la frontera rusa. También miramos a Venezuela. Un mes después de reivindicar su victoria, Edmundo se encuentra en España. Dice que la decisión la tomó por su familia. Agradece la acogida de España y Países Bajos, y desde Caracas el gobierno de Maduro asegura que emprenderá precisamente acciones contra Países Bajos por esconderle. Ahora Venezuela pone el punto de atención en María Corina Machado, que ha instado a los venezolanos en España, más de 100.000, a que se manifiesten. Álvarez niega que haya habido negociaciones con Venezuela y apunta a que no habrá contrapartidas por acoger a Edmundo. Precisamente Nicolás Maduro ha afirmado tras la salida de Venezuela de Edmundo González y su llegada a España como refugiado en busca de asilo que sus deseos de paz en el país se cumplirían tras haberse proclamado presidente electo tras los comicios del 28 de julio. Decía Maduro: espero que le vaya bien en su nueva vida, sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. Afirmaba que fue él personalmente quien gestionó la salida del opositor. Decía Maduro: puedo tener muchos defectos, pero uno de los valores que cultivo es tener palabra. He conducido este proceso personalmente, tengo palabra para cumplir los acuerdos y guardar los secretos que hay que guardar, que son secretos de Estado. Todo se hizo de forma impecable. La actual jefa de la oposición, María Corina Machado, que sigue en Venezuela, ha convocado este martes por la tarde a los venezolanos residentes en España a una concentración en la Plaza de las Cortes de Madrid frente al Congreso para reivindicar el mandato de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, para que el mundo entero reconozca a Edmundo González como presidente electo. También miramos a la economía de China, y es que necesita gastar hasta 10 billones de yuanes en 2 años en fondos de estímulo para reactivar su economía y devolverla a un crecimiento sostenible. Son las cifras que ponen sobre la mesa los economistas a medida que aumentan las preocupaciones de que las presiones deflacionarias se están arraigando. El estímulo, que sería hasta 2,5 veces el paquete bazooka que China promulgó después de la crisis financiera mundial de 2008, tendría que apuntar directamente a los hogares a través del gasto en bienestar social en lugar de inversión en infraestructura. Advirtieron que el asunto se estaba volviendo más urgente. Cuanto más arraigada se volviera la deflación, más costaría
disiparla mediante medidas de estímulo. Sus estimaciones subrayan la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades chinas en su intento de revitalizar el crecimiento en la segunda economía más grande del mundo. Es lo que apuntaban economistas de Morgan Stanley. Ante la prolongada caída del mercado inmobiliario, los hogares han recortado el gasto y aumentado los ahorros. La tasa de ahorro de los hogares ajustada estacionalmente en el segundo trimestre fue de cerca del 31% según Goldman Sachs. Pendientes